En esta sección observaremos la rodilla. Primero se observarán los huesos, después la articulación de la rodilla y sus movimientos, luego los músculos que la mueven y finalmente los vasos y nervios. Veamos los huesos. Comenzaremos con el fémur. En la sección anterior vimos el extremo proximal del fémur. Observemos ahora su extremo distal. Las dos superficies suavemente curvadas son el cóndilo lateral y el cóndilo medial. La fosa profunda que los separa es la fosa intercondílea. Por encima de los dos cóndilos se encuentran los epicóndilos, lateral y medial. La esquina delgada sobre el epicóndilo medial es el tubérculo del aductor. Este borde prominente es la línea supracondilia medial. Y esta, la línea supracondilia lateral. Traigamos ahora a escena la tibia y la fíbula. La tibia y la fíbula están unidas firmemente entre sí mediante dos articulaciones, las articulaciones proximal y distal. Casi no existe movimiento en ninguna de estas articulaciones. Echemos un vistazo al extremo proximal de la tibia. Se muestra ahora el cóndilo medial, y este es el cóndilo lateral. Por encima de los dos cóndilos se encuentran dos superficies articulares separadas, mucho más aplanadas que las del fémur. La expansión áspera entre las superficies articulares es el área interarticular. Al frente, esta prominencia es la tuberosidad de la tibia, inserción final del tendón del cuádriceps. Esta pequeña cara articular aquí debajo es para la fíbula, que ahora observaremos. Esta es la cabeza de la fíbula, este es el cuello. La cabeza de la fíbula es el punto de inserción de un gran ligamento de la rodilla, como observaremos más adelante. El espacio situado en cada lado de la rodilla entre el cóndilo femoral y el cóndilo tibial está ocupado por una pieza de cartílago en forma de luna, un menisco, que veremos en un momento. El espacio en porción media, la fosa intercondilia, está ocupado por dos ligamentos cruzados. La fosa intercondilia y su contenido dividen la articulación de la rodilla en dos mitades casi separadas. Hay un hueso específico más que debemos traer a escena, la rótula o patela. Como veremos, la rótula está enclavada en el interior del tendón del cuádriceps, que viene desde aquí arriba y se inserta más abajo en la tibia, aquí, en la tuberosidad de la tibia. La parte posterior de la rótula está dividida en caras articulares. Estas se articulan ya sea con los cóndilos femorales cuando la rodilla está flexionada, o con esta área articular central cuando la rodilla está extendida. Una vez examinados los huesos de la articulación de la rodilla, observemos la articulación en el cuerpo vivo. Para ayudar a construir una idea de esta compleja articulación, hay varias estructuras que es necesario entender. Primero los dos cartílagos o meniscos, luego los ligamentos, los dos ligamentos cruzados y los dos ligamentos colaterales, luego la rótula y el tendón del cuádriceps al frente, y finalmente la cápsula que envuelve la articulación. Se muestran aquí las dos superficies articulares de la tibia. Los dos meniscos se ubican por encima de las mismas. Estos son los meniscos, compuestos por fibrocartílago flexible. Difieren ligeramente en su forma. El lateral es casi circular, mientras que el medial tiene más una forma de C. En un corte transversal, cada menisco es grueso en el extremo exterior y delgado en el extremo interno. Los dos extremos de cada menisco se insertan en el área interarticular de la tibia, los mediales bien separados y los laterales muy cercanos. Además, cada menisco se inserta por encima y por debajo a la cápsula articular, alrededor de todo su borde. Aquí se muestra parte de la cápsula articular. Más adelante la examinaremos con más detalle. El menisco lateral es mucho más móvil que el medial debido a que sus dos extremos se insertan muy unidos. Esto aporta una gran movilidad a la cápsula articular alrededor de su inserción. Al llenar los espacios entre los cóndilos del fémur y la tibia,
Los meniscos producen una distribución uniforme del líquido sinovial, que nutre y lubrica el cartílago articular del fémur y la tibia. Observemos ahora los dos pares de ligamentos que mantienen unidos los huesos en la articulación de la rodilla, los dos ligamentos cruzados en el interior y los dos ligamentos colaterales en el exterior. Observaremos primero los ligamentos cruzados. Son importantes estructuras que evitan el movimiento hacia adelante y hacia atrás del fémur sobre la tibia. Su nombre se debe al hecho de que forman una cruz, tal y como se muestra. Aquí se muestra el ligamento cruzado anterior visto desde el frente. Aquí se encuentra el ligamento cruzado posterior visto desde atrás. Para observarlos mejor, se elimina el cóndilo lateral del fémur. Ahora podemos observar el ligamento cruzado anterior que discurre desde aquí en la tibia hasta aquí en el fémur, en la cara interna del cóndilo lateral. El ligamento cruzado anterior evita el movimiento hacia atrás del fémur con respecto a la tibia. Observemos ahora el ligamento cruzado posterior. Para verlo mejor, se retira el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado posterior discurre desde aquí en el fémur hasta aquí, en la parte posterior de la tibia. El ligamento cruzado posterior evita el movimiento hacia adelante del fémur con respecto a la tibia. A través de la limitación del movimiento hacia atrás y hacia adelante, los ligamentos cruzados aseguran que los cóndilos del fémur permanezcan en su lugar a medida que ruedan sobre los cóndilos de la tibia. Sin ellos, el fémur rodaría hacia atrás de la tibia durante la flexión y rodaría hacia el frente de la misma durante la extensión. Observemos ahora los dos ligamentos colaterales, el ligamento colateral fibular en la cara lateral y el ligamento colateral tibial en la cara medial. El ligamento colateral tibial se extiende desde el epicóndilo medial del fémur hasta la parte superior de la cara medial de la tibia. El ligamento colateral tibial se fusiona con la cápsula de la articulación de la rodilla por detrás y también por delante. Sus fibras profundas se insertan firmemente al extremo del menisco medial que se localiza aquí. Observemos ahora el ligamento colateral fibular, que es bastante diferente. Se extiende desde el epicóndilo lateral de la tibia hasta la cabeza del peroné. El ligamento colateral fibular permanece por fuera y al lado de la articulación de la rodilla. A diferencia de su contraparte, el colateral de la tibia no se fusiona con la cápsula articular, no está unido al menisco. Cuando se extiende la rodilla, ambos ligamentos colaterales se tensionan. Cuando se dobla, se ponen menos tensos. La función de los ligamentos colaterales es conservar unidos los cóndilos femorales y tibiales, lo que previene el desplazamiento lateral, así o así. Además de los obvios movimientos de la rodilla de flexión y extensión, también es posible una rotación leve de la tibia sobre el fémur, así. Esta rotación solo puede suceder cuando la rodilla está flexionada. Cuando está extendida, la tensión de los ligamentos colaterales imposibilita dicha rotación. La siguiente estructura que hay que añadir para seguir construyendo la escena de la articulación de la rodilla es el tendón del cuádriceps y junto con él la rótula. Aquí se muestra el extremo distal del músculo cuádriceps, que examinaremos con más detalle más adelante en esta sección. Aquí se encuentra el tendón del cuádriceps. La rótula que está aquí se encuentra incluida dentro del tendón. La parte del tendón que se encuentra por debajo de la rótula se conoce como ligamento o tendón rotuliano. En el lado medial y en el lateral, el tendón se continúa con la cápsula articular de la rodilla. Entre el tendón del cuádriceps y el fémur se encuentra una extensión de la cavidad articular de la rodilla, la bolsa suprarrotuliana, revestida por la membrana sinovial. Este bolsillo lubricado posibilita el fácil deslizamiento del tendón del cuádriceps sobre el fémur. Completemos la escena de la articulación de la rodilla añadiendo la cápsula fibrosa que la envuelve.
Se muestra ahora la articulación de la rodilla con la cápsula articular intacta. En la cara medial, la delgada cápsula se continúa con el ligamento colateral tibial. Pero en la cara lateral, la cápsula está separada del ligamento colateral fibular. En la parte posterior de la articulación, la cápsula es gruesa y fuerte. Esta cápsula posterior engrosada limita la hiperextensión de la articulación de la rodilla. Aquí se ha dividido la cápsula fibrosa para observar su superficie interna. Por dentro está revestida por la membrana sinovial alrededor de toda la articulación, excepto en la parte posterior. En la parte posterior, como se observa si retiramos la cápsula, la delgada membrana sinovial, aquí está, pasa hacia adelante alrededor de los ligamentos cruzados, cubriéndolos por el frente. Además de ser la articulación más grande del cuerpo, la articulación de la rodilla es también de lejos la más compleja. Antes de continuar con el estudio de los músculos que producen el movimiento de la rodilla, revisemos lo que hemos visto de los huesos y de la articulación de la rodilla. En el fémur, aquí se encuentran el cóndilo y el epicóndilo lateral, el cóndilo y el epicóndilo medial, el tubérculo del aductor y la fosa intercondílea. En la tibia, aquí se localizan el cóndilo lateral, el cóndilo medial, el tubérculo tibial y la cara articular para el peroné. Aquí se encuentran la cabeza del peroné, el cuello del peroné, la articulación tibio-fibular proximal y la rótula. Aquí se localizan el menisco medial, el menisco lateral y los ligamentos cruzado anterior y posterior, el ligamento colateral fibular, el ligamento colateral tibial, el tendón del cuádriceps, el ligamento rotuliano y la cápsula articular. Prosigamos ahora con los músculos de la articulación de la rodilla que produce movimiento. Ya los conocemos casi todos. El músculo que extiende la rodilla es el cuádriceps. Lo observamos brevemente en la última sección, pero lo examinaremos con más detalle ahora. Los principales flexores de la rodilla son los denominados músculos isquiotibiales, semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Además de producir la flexión de la rodilla, los músculos isquiotibiales también extienden la cadera. Los examinamos con detalle en la última sección. Ahora solo vamos a remarcar sus inserciones. Además, observaremos tres músculos de la parte posterior de la rodilla que todavía no se han examinado: el popliteo, el gastrocnemio y el plantar. Comencemos con el cuádriceps. Su nombre proviene del hecho de que tiene 4 partes, las cuales, curiosamente, se nombran como si fueran músculos separados. 3 de las partes nacen del fémur. Se denominan vasto intermedio, vasto medial y vasto lateral. La cuarta parte, el recto femoral, nace en el hueso coxal. Las 4 partes convergen en el tendón del cuádriceps, que ya se ha examinado con anterioridad. Iniciaremos la exploración con la más profunda de las partes, el vasto intermedio. Se muestra aquí, forma una protuberancia en la parte frontal del fémur. El vasto intermedio se origina en esta amplia área alrededor de la cara lateral y frontal del fémur. Envueltos alrededor y por fuera del vasto intermedio se encuentran el vasto medial y el vasto lateral. Ambos cubren casi por completo el vasto intermedio. Sus fibras discurren oblicuamente hacia abajo y hacia atrás. Aquí está el lateral y aquí está el medial casi uniéndose. El vasto lateral emerge del borde lateral de la línea áspera y desde los bordes anterior e inferior del trocante mayor. El vasto medial se origina en el borde medial de la línea áspera y justo por debajo del trocánter menor. La delgada tira de hueso entre estas dos líneas de origen proporciona la inserción de todos los músculos aductores, así como el origen de la porción corta del bíceps.
Ahora incorporemos a la imagen el recto femoral. Aquí está. El recto femoral nace en el ilion justo por encima de la articulación de la cadera. Su tendón de origen tiene dos partes, una posterior o refleja y otra anterior o recta. La parte anterior tiene origen en esta prominencia, la espina ilíaca anterior inferior. La parte posterior nace justamente por encima del acetábulo. Las cuatro partes del cuádriceps convergen en el tendón del cuádriceps. Las fibras más inferiores del vasto lateral y medial se insertan a los lados de la rótula. La acción principal del músculo cuádriceps es extender la rodilla. Cuando el pie no está en contacto con la superficie, su acción simplemente endereza la pierna y la mantiene recta. Cuando el pie está apoyado en el suelo, la acción del cuádriceps tiene varios efectos importantes. En la marcha normal, el cuádriceps endereza la pierna cuando el pie toca el suelo. Luego, a medida que los músculos isquiotibiales extienden la cadera, el cuádriceps mantiene la pierna recta. El cuádriceps es también uno de los dos grandes músculos antigravitatorios de la extremidad inferior. Su compañero que ya hemos visto es el glúteo mayor. Cuando actúan unidos, el cuádriceps en la rodilla y el glúteo mayor en la cadera levantan el cuerpo hacia arriba al subir una superficie inclinada. Cuando nos levantamos desde una posición sentada y cuando saltamos. Las mismas acciones musculares nos impulsan hacia adelante cuando estamos empujando una carga pesada. Además de estas acciones, el cuádriceps y el glúteo mayor equilibran la fuerza de la gravedad al controlar nuestra velocidad de descenso mientras nos sentamos y también cuando caminamos cuesta abajo. Hagamos un paréntesis por un momento para observar una estructura denominada conducto aductor, que se encuentra entre el vasto medial y el aductor largo. El conducto de los aductores es importante debido a que los vasos femorales discurren a través del mismo, en su recorrido desde la parte frontal del muslo hacia la parte posterior. Aquí se encuentra el vasto medial. Y aquí están los músculos aductores, el mayor detrás, el largo al frente y el menor aquí arriba. El conducto de los aductores está formado por un surco entre los músculos aductor largo y vasto medial, y por esta hoja de fascia denominada techo del conducto de los aductores, que tiene un puente por encima, entre los músculos. El conducto de los aductores está cubierto por encima por el músculo sartorio. Retomaremos el conducto de los aductores en la observación de los vasos sanguíneos. Examinemos ahora los músculos que producen la flexión en la articulación de la rodilla. Observaremos de nuevo los principales flexores, los tres músculos isquiotibiales y los dos flexores menores, el sartorio y el grácil. Aquí están de nuevo los músculos isquiotibiales. En el lado medial se muestran el semimembranoso y el semitendinoso. Como ya hemos observado, ambos nacen de la tuberosidad isquiática y se insertan en la cara medial de la rodilla. El semimembranoso aquí y el semitendinoso aquí. En la parte lateral, aquí se encuentra el bíceps femoral. Tiene origen en la tuberosidad isquiática y el fémur, y se inserta aquí abajo, en la cabeza del peroné. Ya hemos visto que estos tres músculos que suelen actuar en conjunto pueden producir extensión de la cadera y flexión de la rodilla. Que realicen una acción, la otra o ambas, depende de la acción de los demás músculos que se oponen a ellos en el momento. Cuando la flexión de la rodilla es resistida por el cuádriceps, los músculos isquiotibiales producen extensión de la cadera. Cuando la extensión de la cadera es resistida por los flexores de la cadera, los músculos isquiotibiales producen flexión de la rodilla. Además, los músculos isquiotibiales, actuando por separado, producen rotación medial y rotación lateral de la articulación de la rodilla. Como hemos visto, estos movimientos solo pueden suceder cuando la rodilla está flexionada. Los dos semimúsculos producen rotación medial, mientras que el bíceps femoral produce rotación lateral. Los otros dos flexores de la rodilla de menor importancia y que ya hemos visto son el sartorio y el grácil. Aquí está el sartorio.
que se asoma por aquí. Aquí está el grácil, que emerge por aquí. Ambos se insertan cerca del semitendinoso, el sartorio aquí, y el grácil aquí. Ya hemos examinado las acciones en la cadera de estos dos músculos. En la rodilla ayudan con la flexión. Completemos ahora la descripción de los músculos que se encuentran alrededor de la rodilla. Observaremos los músculos que se encuentran por detrás y que no hemos examinado todavía: el popliteo, el gastrocnemio y el plantaro delgado. Aquí se muestra el músculo popliteo. Proviene de esta área de atrás de la tibia y se inserta aquí arriba, en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur. El tendón del popliteo discurre a través de la cápsula de la articulación de la rodilla para luego llegar a su inserción. El popliteo es un músculo accesorio flexor de la rodilla y también puede producir rotación medial de la tibia. Situado por encima del popliteo nos encontramos el pequeño músculo plantar. Este músculo vestigial se origina en el epicóndilo lateral del fémur. El pequeño tendón del plantar desciende por la parte posterior de este gran músculo, el sóleo. Veremos dónde termina su trayecto en la siguiente sección. Situado por encima de los dos pequeños músculos que acabamos de observar, se encuentra otro mucho más grande, el músculo gastrocnemio. El gastrocnemio nace a través de dos cabezas en la parte posterior de los cóndilos medial y lateral del fémur. El gastrocnemio discurre hacia abajo y se une con el músculo sóleo subyacente, el cual observaremos en la siguiente sección para formar el tendón calcáneo o tendón de Aquiles. El gastrocnemio tiene una ligera acción flexora en la rodilla, pero su acción principal se da en la articulación del tobillo. Lo observaremos de nuevo en la siguiente sección. Una vez observados todos los músculos que tienen su origen o se insertan en la articulación de la rodilla, veamos cómo se acoplan juntos. Puede usarse esta información general como una sección breve de revisión. Aquí al frente se encuentran el cuádriceps, el sartorio y el grácil. Aquí en la parte posterior están el semitendinoso y el semimembranoso. Aquí está el bíceps femoral y aquí está el gastrocnemio. Aquí están el plantar y el popliteo. Observemos ahora las venas principales, arterias y nervios de la región de la rodilla. Comenzaremos donde los vimos por última vez, justo por debajo de la cadera. Los seguiremos hasta justo por debajo de la rodilla. Tanto la arteria como la vena principales reciben un cambio de denominación que es necesario comprender. En la parte superior y media del muslo se las conoce como vasos femorales, pero por debajo del hiato del aductor se denominan vasos poplíteos, los mismos vasos pero con un nombre diferente. Aquí se muestra el muslo sin piel. Se ha retirado una tira de grasa subcutánea para poder observar la larga vena safena mayor. Aquí puede verse, en la mitad de su recorrido desde el tobillo hasta la parte superior del muslo. Para observar los vasos femorales, se retiran la grasa superficial y la fascia profunda. Aquí se muestran la arteria y la vena femoral en el punto en el que las observamos por última vez, desapareciendo por debajo del músculo sartorio. Para seguir su curso, retiramos el sartorio y también el grácil. Aquí puede verse el vasto medial y los aductores largo y mayor por detrás de él. Los vasos femorales discurren por debajo del techo del conducto aductor y a través del hiato del aductor. Para observar dónde emergen, se retirarán el semimembranoso y el semitendinoso, y nos dirigiremos a la parte posterior. Aquí están los vasos, emergiendo por detrás del aductor mayor. Emergen como arteria y vena poplíteas. Un poco por encima de la rodilla, los vasos poplíteos se encuentran con el nervio isquiático. En la parte posterior de la rodilla, la arteria poplítea se encuentra profunda al nervio y a la vena poplítea. Para ver mejor la arteria, observaremos una disección diferente en la que los músculos están intactos y el nervio y la vena se han retirado. Por encima de la rodilla, justo aquí, la arteria poplítea emite estas dos arterias de la rodilla superiores, lateral y media. En la rodilla, emite estas ramas para las dos cabezas del gastrocnemio
y por debajo de la rodilla emite estas dos arterias de la rodilla inferiores, media y lateral. La arteria poplitea luego desaparece profunda a las dos cabezas del gastrocnemio. Veamos hacia dónde se dirigen los vasos en la siguiente sección. Observemos ahora los nervios. En la última sección detallamos tres nervios principales, el obturador, el femoral y el isquiático. Seguiremos el nervio isquiático en un momento. No es necesario seguir con los nervios obturador y femoral, excepto para recordar los músculos que inervan. Como hemos observado con anterioridad, el nervio obturador inerva el obturador externo, el aductor corto, el largo y la parte anterior del aductor mayor. El nervio femoral inerva el ilíaco, el pectíneo, las cuatro partes del cuádriceps y el sartorio. Los nervios obturador y femoral también tienen ramos sensitivos, algunos de los cuales discurren hasta debajo de la rodilla. Los dejaremos aquí. Examinemos ahora el nervio isquiático. Hace un momento lo observamos sin los músculos isquiotibiales. Para ver la escena completa, se añaden los músculos isquiotibiales. Aquí se encuentran los músculos semimembranoso y semitendinoso. Y aquí se muestra el bíceps femoral. Aquí pueden verse las dos cabezas del gastrocnemio. El espacio que está delimitado por estos músculos se denomina fosa poplitea. Como ya observamos en la sección anterior, el nervio isquiático discurre profundo al bíceps femoral. Aquí está emergiendo. Aquí están los vasos poplíteos, que llegan por debajo de los semimúsculos y pasan por la profundidad del nervio. Por encima de la rodilla, el nervio isquiático se divide en dos grandes nervios, el nervio tibial y el nervio fibular común. El nervio tibial discurre hacia abajo por la línea media y pasa entre las dos cabezas del gastrocnemio, junto con los vasos poplíteos. El nervio fibular común se desvía lateralmente y discurre justo por detrás del tendón del bíceps femoral. Pasa alrededor del cuello de la fíbula, aquí está la fíbula, y pasa por dentro de este músculo, el músculo fibular largo. Se seguirá el curso de estos dos nervios en la siguiente sección. De los músculos que se han observado en esta sección, el nervio tibial inerva el poplíteo, el gastrocnemio y el plantar. Concluiremos esta sección con una breve revisión de lo observado de los vasos y nervios de la región de la rodilla. Aquí se muestran la vena y la arteria femoral, las arterias superiores de la rodilla lateral y media, y las arterias de la rodilla inferiores media y lateral. Aquí se encuentran la arteria y la vena poplítea. Por último, aquí están el nervio isquiático, el nervio tibial y el nervio fibular común.